Buenos días, hermanos. Estamos en una transmisión más de su programa Iglesia, tu vida es misión, que se transmite desde la Parroquia Cristo Resucitado, y este turno le toca a la capilla de Nuestro Señor de Esquipula. Quien les habla a ustedes, su hermano en Cristo, Wilfredo Sanders, para hablar un poco de este tema que es muy importante y lo tenemos como una celebración de esta semana. La iglesia está de fiesta porque celebramos el dogma de la Asunción de María. Entonces, en esta mañana pues vamos a hablar sobre este tema, pero no sin antes, ¿verdad?, saludarlos a todos ustedes y invitarles a que estén con nosotros en este momento y pues participemos de la oración. Vamos a invitarles que ahí donde están, ¿verdad?, en tus quehaceres, en tus cosas, hacer un alto, un stop y nos dirigimos al Espíritu Santo para que sea el quien nos asista y nos dé las palabras necesarias para hablar y explicar mejor desde el amor este dogma de la Asunción de María. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cerramos los ojos, juntamos nuestras manos. Buenos días, Señor Jesús. Te agradecemos por este momento que nos regalas. Gracias porque en tu amor nos has regalado esta mañana de domingo de resurrección. Gracias, Señor, porque nos permites la vida, porque nos das los dones, los talentos. Y esos dones y talentos que nos permites poner al servicio de la iglesia. Hoy te queremos pedir tu Espíritu Santo también para que estos dones, estos talentos que nos has dado sean potenciados y santificados por el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos regales la gracia del don, de los carismas que solo el Espíritu Santo pueda dar, para que puedan escuchar y se pueda hablar desde el amor, desde la sabiduría. Quédate pues, Espíritu Santo, con nosotros, fortalécenos y ahí donde estamos, calma nuestros temores, nuestras tempestades, ellas que nos sintamos seguros en el corazón de Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo en este domingo 13 de agosto del año 2023. La iglesia, como les decía, estaba de fiesta y estamos de fiesta todos. Pero el problema es de que a veces la iglesia tiene fiesta, celebra un santo, celebra una advocación y pasa desapercibido porque nosotros los católicos no nos damos cuenta o no le ponemos mucha importancia a lo que está viviendo la iglesia, a lo que la iglesia nos manda a celebrar, ¿verdad? Nunca perdamos de vista que cada festividad, que cada fiesta que la iglesia nos propone, cada solemnidad que nos propone, tiene que ver con la salvación mía, tiene que ver con algo que yo necesito vivir y necesito escuchar. Hoy, en esta mañana, vamos a hablar de lo que se va a estar celebrando este 15 de agosto, que es la gritería chiquita aquí en Nicaragua, que lo conocemos también como el dogma de la Asunción de María. Y vamos a empezar diciendo un poquito hablando de este tema, no profundamente, sino también desde la reflexión. Yo lo que pretendo, si el Espíritu Santo me lo permite, es llevarlos a ustedes a una reflexión y a una comprensión de este tema. Y comienzo pues diciéndole, recordándole lo básico, que este dogma de la Asunción, ¿verdad?, de María, fue promulgada el 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII, ¿verdad?, en una bula, una proclamación de la Iglesia que se llama Munificentissimus Deus. Bien, ¿de qué trata la Asunción de María? Me pedía mi hermano Juancito, ¿verdad?, que siempre me acompaña, que está detrás del teléfono, me decía, hay que hacer, hermano Wilfredo, la diferencia entre ascensión y asunción. Y muy bien, eso es del Espíritu Santo, porque no podemos empezar a hablar de algo si no tenemos claro que lo que estamos hablando. Entonces, nos referimos a la festividad de la Asunción de la Virgen María. Asunción es, yo tomo algo, ¿dónde está? Y lo levanto y lo llevo a otro lugar. En el caso de la Virgen María, según nos cuenta la tradición de la dormición de la Virgen se ha dormido, no se ha declarado muerta, sino que, dicen los padres de la Iglesia, los primeros 700 años de la vida cristiana, que la Iglesia sostiene, ¿verdad?, la tradición apostólica, que la Virgen no ha muerto, que ha dormido.
Y es que hasta el último instante de su tener su conciencia, sus ojos abiertos, estuvo con plena lucidez, despidiéndose de los apóstoles. Y luego pues cae en esto que dice la patrística, la dormición. Ella se ha dormido. Ahora, empieza un misterio, esto es un misterio. Y si queremos comprender el misterio, tenemos que verlo desde la fe, desde, vamos a decir así, una palabra que no es muy complicada, ¿verdad? Pero es desde el misterio. No se trata de cuentos de camino, como dice la palabra de Dios. No se trata, como hizo José Smith, que leyó una Biblia en toda la noche, la Biblia tenía páginas de oro y que vino y la escondió y fundó a los mormones. O lo que decían los hermanos, ¿verdad?, de testigos de Jehová, que venía Elías, venían los profetas, que le hiciéramos 3 mansiones, las mansiones se hicieron, al final los profetas no vinieron porque políticamente no van a venir, y al final las mansiones las terminaron ocupando los dirigentes de la iglesia, los testigos de Jehová, que primero se llamaban estudiantes de la palabra, y al ver la farsa, que nunca vino nadie, se llamaron testigos de Jehová. Ok, ese cuento no. Lo que la iglesia te está diciendo es algo sustentado en la tradición y en la historia universal. Solo basta con que cualquier persona que quiera ahondar sobre el tema de la Asunción vaya a, como decimos, Google, a una enciclopedia universal y ponga de qué se trata, de qué dijeron o qué se ha comentado sobre la dormición de la Virgen María. Ok, para que vean que no es ningún cuento. Entonces, Asunción de la Virgen. La Virgen se ha dormido y Jesús, por su propio poder, por el poder que el Dios le ha dado, que su Padre le ha dado, ha mandado llamar a su mamá en presencia de Él. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿Jesús tenía el poder de hacer esto? ¿Sí o no lo tenía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo tenía o no lo tenía? Si Cristo ha ascendido al cielo, de ahí la diferencia. Ascensión, Cristo, con el poder que Él tiene, Él sube al cielo con su propio poder. En cambio, la Virgen María, que todo lo que ella tiene es por Cristo, entonces este Cristo resucitado y glorificado ha querido glorificar el cuerpo de su madre y la ha llevado al cielo. Entonces, la diferencia, ascensión es la del resucitado, con poder Él sube al cielo. Ascensión en la Virgen María es llevada, no con poder de ella, llevada al cielo. Muy bien. Ahora, empezamos a dar unas pistas. ¿Por qué María es asunta al cielo? Bueno, la primera gracia, o todo lo que se refiere a esta ascensión, está en San Lucas, capítulo 1, versículo 18, cuando el ángel Gabriel se le acerca y le dice, alégrate llena de gracia. Ya sabemos nosotros que llena de gracia, ¿verdad?, estaba concentrada en esta palabra que se llama quejarítome, y quejarítome significa la que estaba, la que está y la que estará llena de gracia. ¿Pero gracia de quién? Gracia de Dios, la gracia de Cristo, la gracia de la Trinidad. Dice la patrística y la patrología que no hay una persona en toda la vida humana que no haya tenido una perfecta unión con la Trinidad como lo tuvo la Virgen María. Esto no lo tuvo nadie más. Y fíjense bien, vamos a hablar de unos profetas que también fueron llevados al cielo y esos profetas no tuvieron una referencia, una relación perfecta con la Trinidad. Solo la Virgen María lo tuvo. Y lo decimos, ¿ok? San Lucas, capítulo 1, versículo 18. Alégrate llena de gracia, porque has encontrado favor delante de Dios. Empieza a normar al Padre. Delante del Padre, en otras palabras, delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo. Dice, el poder del Espíritu te cubrirá con su sombra. O sea, Padre ve a la Virgen María, la identifica como la llena de gracia, la escoge. El Padre la escoge. El Espíritu Santo la envuelve y en su vientre llega
Jesús. La Trinidad completa en la Virgen María. A eso le llamamos quejarítome, llena de gracia. Ahora les pregunto a ustedes, después que el Padre del cielo la encuentra digna, después que el Espíritu la posee y la tiene a ella, y que Cristo está con ella, ¿qué más le falta a la Virgen María? Ser llevada al cielo nada más, que es lo que la Iglesia viene y promulga, con el poder que Cristo le dio en San Mateo 16 a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte no podrán contra ti, y a ti te daré las llaves del cielo, ¿verdad? Lo que ates en la tierra queda atado en la tierra, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿ok? Entonces, cuando el Papa Pío XII proclama el dogma de la Asunción, lo está haciendo con el poder que Cristo le ha dado. Él lo proclama, y Cristo no niega eso, porque nunca, cuando le dice a proclamar un don, cuando le dice a proclamar un dogma de fe, nunca hay discusión entre lo que decía la tradición apostólica, entre lo que dice la Biblia y lo que dice el magisterio. Es este aparatito, para que ustedes lo sepan. Esto se llama trípode. Tiene 3 puntos de apoyo para que la Iglesia, cuando proclama un dogma de fe, son 3 puntos los que se tienen que apoyar. Tradición apostólica, ¿qué dijeron los primeros cristianos? ¿Qué está acontecido en la bibliografía universal, que no es discutido por ninguna persona mortal en este mundo? Sagrada Escritura, magisterio de la Iglesia. Cuando la Iglesia proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, lo hace sobre estas 3 bases. Sagrada tradición o tradición apostólica, Sagrada Escritura y magisterio de la Iglesia. ¿Estamos claros de eso? Ok. Entonces, ¿qué dice la Iglesia? Bueno, ya ha habido unas personas que han subido al cielo. Ya hay personas que han llegado al cielo. Y uno de ellos nos decía, ¿verdad? En Génesis 5:22 nos hablan de un personaje que se llama Enoc. Dice que Enoc era una persona recta, cabal y con una relación con Dios increíble. Y Enoc dice que fue llevado al cielo. Otro profeta que dice que fue llevado al cielo fue Eliseo, ¿verdad? También. Entonces, fíjense bien, estos profetas tenían una relación directa con el Padre, y el Padre, Él los ha mandado a traer. Ahora, recordémonos también de que en la transfiguración, que estuvimos de fiesta un día de esto, un domingo de esto, en la transfiguración con Jesús se aparece Elías y Moisés. Y supone que esos ya están muertos. Pero ¿cómo es que se aparecen ahí si están muertos? Entonces, cuando hablamos de la Asunción de María, al católico no le extraña absolutamente nada. Porque Jesús le dice también a aquellos fariseos cuando estaban hablando sobre aquella mujer que había muerto y que no sabían de quién era marido, se había casado con 7 hombres, Jesús le dice, bueno, es que para Dios nadie ha muerto, porque Dios dice, es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, Enoc, Elías, Eliseo, la Virgen María, no pasa nada. Para el católico no pasa nada. Sin embargo, si un católico tiene alguna interrogante, pues simplemente va a la Biblia con un espíritu de conocer la verdad, por supuesto, no un espíritu de contradicción, un espíritu de querer saber la verdad, lo encuentra. Yo les digo a ustedes esto, la Virgen María no es la única que ha sido llevada al cielo, y eso está en la Biblia, ¿verdad? No es la única. ¿Que no aparece? Bueno, no aparece. Pero recuerden que nosotros nos basamos también en la Iglesia en lo que es la tradición apostólica, lo que no está escrito en la Biblia, pero ciertamente aconteció. ¿Y cómo lo sabemos? Porque nosotros somos la Iglesia que viene de Cristo, y lo atestiguan los primeros 700 años de la Iglesia, cuando la Iglesia empieza a fundar y empieza a consolidarse como la Iglesia del Señor. Bien, ahora, vamos un poco más allá a lo que es este misterio. Hay un misterio en esto. Decimos, Enoc, Elías, Eliseos no conocen la muerte. Jesús conoce la muerte y resucita. Enoc,
Elías, Eliseo, la Virgen María, no conocen la muerte. ¿Por qué ustedes van a decir, por qué si Jesús tuvo que morir? Esto es un concepto que tendríamos que ver cuál es la razón de que Cristo haya muerto. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Como lo dice el credo apostólico, descendió a los infiernos. Jesús tenía que morir porque tenía que vencer a la muerte. Tenía que vencerla. El primero de ellos. Ahora, Jesús tenía que morir porque Él va a bajar al Seol, Él va a bajar a darle esperanza a aquellos que habían muerto sin conocer la promesa del Padre, sin conocer lo que había prefigurado aquel Salvador que iba a venir, aquel Mesías, aquel ungido, viene y hace y muere porque Cristo es distinto de nosotros y tiene una misión distinta a la de nosotros. Al morir Cristo, vence la muerte. Por eso es que Él muere, porque Él tiene un plan. Ha pagado por el pecado de todos nosotros. Ahora, ¿qué va a pasar con Eliseo? ¿Qué va a pasar con Elías? ¿Qué va a pasar con Enoc? Eso solo Jesús lo sabe. Y si ustedes van a perder su tiempo queriendo saber qué va a pasar con ellos y no ganan su vida buscando cómo ser santos, han perdido su tiempo de balde. Porque hay cosas que nosotros no vamos a entender nunca. No vamos a entender nunca. Y eso le queda a la misericordia de Dios. Un ejemplo de cosas que nosotros no vamos a entender nunca es como una persona que ha pasado toda su vida haciendo el mal y como aquel ladrón que a última hora se arrepiente y Jesús le dice, ya estarás conmigo en el paraíso. Eso es algo que yo no voy a entender por qué Dios actúa así. Si como una persona que pasó toda su vida tratando de ser bueno y llega a morir y dice, bueno, no sé si me van a hacer misa, no sé si seré un sacerdote, no sé si voy a morir confesado, no sé qué va a pasar, eso no lo puedo controlar. Lo que sí puedo controlar es mi presente, vivir en santidad, vivir mi vida cristiana, vivir en paz con el prójimo, vivir como decía el Padre Migdonio hoy en la misa. Vayan a hacer testimonio de lo que han vivido ahorita en la Eucaristía. A eso es lo que vamos. Ahí dejémosles la comprensión de la Biblia a aquellos eruditos que se han centrado en leer y en quemarse las pestañas, descifrando, desarmando, haciendo palabra, esto, el otro aquí. Eso dejémoselo a ellos. Si vos que me estás escuchando no has recibido una ciencia teológica para estudiar la Biblia y para andar predicando y para andar haciendo eventos y todo, y sos una persona sencilla, dedícate a escuchar la palabra de Dios, leerla si la quieres leer, pero lo que estás llamado a ser vos y yo es a ser santo. Es con aquel que no tiene compartir lo que yo tengo. Es con aconsejar a aquel que necesita. Llevar consuelo, visitar al enfermo, visitar al preso. Compartir lo que tengo. Para eso no necesito ser teólogo para hacer eso. Entonces, cada uno de nosotros, dice la Iglesia, en su estado en el que vive, tiene que ganarse la santidad. Como padre de familia, tienes que ganarte la santidad siendo luz para tus hijos y llevándolos a Cristo. Como profesor de un colegio, tienes que ganarte la santidad llevando a esos niños con una correcta educación, no enseñando las ciencias humanas, la matemática, la física, la química, no. Además de eso, enseñándole valores humanos a esos niños a quien te han puesto, y así te ganas la santidad. El religioso, la monja, el sacerdote, se lo ganan de otra manera, orando, celebrando los sacramentos, confesando. Pero ustedes y yo nos ganamos la vida eterna, nos ganamos la santificación en el estado en que estamos llamados a vivir, en el que estamos viviendo, como casados, como solteros, como consagrados. Entonces, este dogma de la Asunción de María, que me sirva a mí para reflexionar, no lo que se dice en el año 1950, me aprendo al memoria que fue el Papa Pío XII, el 1 de noviembre, y tiene que ver no tanto aprendiéndome los dogmas de la Virgen María, que es bueno que lo haga, sino siendo una más como ella. Recuerda aquella palabra que dice el Señor, el que se humilla será enaltecido. ¿Y cuáles fueron las palabras de la Virgen María? He aquí la esclava del Señor.
hágase en mí según tu palabra. Yo les pregunto a ustedes, ¿y cuántos de ustedes cumplen la voluntad de Cristo? ¿Cuántos de ustedes cumplen la voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen a Jesús como su Señor, como lo tuvo la Virgen María? Ningún, me atrevería a decir, y me disculpan mis hermanos, ¿verdad? Ningún, creo yo, pues vamos a decir algo, la mayoría de apóstoles, de profetas de nuestro tiempo, que se autodenominan apóstoles, se autodenominan profetas y tienen muchas iglesias a su cargo, yo les aseguro que ninguno tiene a Jesús como Señor, o la mayoría no tienen a Jesús como su Señor. ¿Sabe quién tiene como su Señor? A al dinero, a la vanidad. Aquí en nuestra Nicaragua, me acuerdo que estaba comentando un muchacho que hay una organización que dice que es cristiana, los hombres de negocio, que era un señor que era un profeta de ellos y llega en un BMW a reunirse en un lugar de un barrio con una plusvalía bastante pobre. Ustedes pueden decir que acaso el Papa no tiene. Pues al Papa se lo regala la Mercedes-Benz, lo que el Mercedes-Benz que él anda. Se le regala la Mercedes-Benz. Pero un pastor de un país tercermundista como Nicaragua, un pastor que ande o que visite su iglesia en un BMW o en un Mercedes-Benz, ese no es señorío de Jesús. Un pastor que predica del púlpito que el que no diezma le está robando a Dios, ese no tiene a Jesús como su Señor. Primera de Pedro dice que la causa de todos los males es el amor al dinero. Y hay muchos pastores que proclaman a Nicaragua, Guatemala, México y Estados Unidos, que tienen grandes catedrales de negocios. Hay uno que decía, mi pastor me enseñó que a la iglesia se lleva la Biblia y la chequera. Ustedes ya saben de qué me refiero. Biblia y chequera, decía él. Ese no es tener a Jesús como su Señor. Ese ni siquiera se parece a la Virgen María, me atrevo a decirlo. Porque no proclaman un evangelio de amor, proclaman un evangelio de prosperidad. ¿Cuánto le das a Cristo? ¿Cuánto recibís? Ese se llama teología de la prosperidad. Y en ningún momento es el evangelio que proclamó la Virgen María con su vida. ¿Saben ustedes, hermanos? La Virgen María no anduvo con una Biblia predicando a Cristo, lo predicaba desde su testimonio. Y lo recogen los evangelios. Dice, María meditaba todas esas cosas y hacía silencio, lo meditaba en su corazón. Ese es el verdadero evangelio. Eso es lo que celebramos los católicos, la asunción, la glorificación del cuerpo de la Virgen María al cielo. Y nos alegramos nosotros los católicos por eso. Porque la Virgen ha tenido, una vez más, lo que le dijera el ángel 33 años o 50 y pico de años después, llena de gracia. En la Asunción, Dios le está diciendo, te llevo porque estás llena de gracia siempre. ¿O ustedes creen que cuando Dios dice a alguien tiene una gracia o está llena de gracia, después te la voy a quitar? Si continúas en tu vida cristiana, en tu crecimiento de vida cristiana, esa gracia no se te quita, esa gracia se aumenta y se llama gracia santificante. Y se la dio Cristo. Se la dio Él. Por eso es que la Virgen es asunto al cielo. Por eso es que la iglesia se alegra. La iglesia celebra esta fiesta. Y mientras la iglesia en el mundo entero está celebrando el dogma de la Asunción de María, muchos pastores, muchos supuestos profetas, apóstoles van a estar diciendo mentira, mentira. Y ya sabemos quién es el Dios de ellos, Satanás. Porque aquel que dice que no es cierto lo que Jesús dice que es cierto, es un fariseo. Y está de parte de Satanás. Porque yo les voy a decir una cosa, y tengan mucho cuidado, ustedes católicos también que me escuchan. Dios les manda a decir con un ángel a la Virgen María, has encontrado gracia delante de Dios, y un tipo, un llamado pastor, un llamado profeta, un llamado apóstol diga, la Virgen es cualquier cosa. Le está diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Vos te confundiste y yo tengo la razón. A lo que vos le llamás llena de gracia, yo le llamo cualquier cosa. Para mí tuvo mucho más hijos, para mí hizo tal cosa, para mí. ¿A quién está haciendo quedar mal este pastor?
está poniendo en duda la palabra de Dios. Está poniendo en duda la palabra de Dios. Si ustedes llegan a caer en eso, yo creo que hasta eso es merecedor de una confesión. Porque ignorantemente el que piensa así le está diciendo a Dios, no tenés ninguna sabiduría, no tenés ninguna gracia, no tenés ninguna razón. Porque a esa que vos decís que llena de gracia, para mí tuvo más hijos, para mí se metió como en José, para mí tuvo... Está haciendo y diciendo puras locuras, pura incoherencia. ¿Y saben qué? Le está haciendo el juego a Satanás. Acuérdense que Satanás quiso vencer a Jesús y como no pudo, viene en contra de nosotros. Y se vale de muchos hermanos para andar diciendo este montón de mentiras. El católico entonces se alegra, porque en la Biblia está sustentado que así como ella pudo ser asunta al cielo, porque hay otros antes de ella, y que fueron menores, que fueron llevados al cielo, pero nunca aquellos que fueron llevados al cielo antes que la Virgen María tuvieron una relación tan cercana con la Santísima Trinidad, nunca la tuvieron, solo la Virgen María, porque ellos pueden decir que son los profetas del Señor, pero solo una puede decir, yo fui la madre del Señor, solo una lo puede decir, la Virgen María. Y esa es la que la iglesia vamos a celebrar, vamos a cantar. Y termino diciéndole esto. El amor del católico a la Virgen se traslada a los hermanos. Porque van a ver ustedes en León, en la ciudad de Nicaragua, aquí en Managua, gente compartiendo sus dones, sus bienes, alimento con el que no conoce. ¿Por quién? Por la Virgen María. Y eso es amor al prójimo, y lo hacemos por ella. ¿O ustedes creen que vienen las hermanas a donar frutas, a donar dulces y a decir, levante la mano quien es católico, levante quien se parta bien? No, se les da a todo mundo, y eso lo hace la Virgen María, y eso pone en el corazón de los católicos, compartir a los demás. Entonces, si esto no es evangelización, si esto no es cumplir la palabra de Dios, entonces ustedes díganme qué cosa es. Tenemos una que está con nosotros, intercediendo ante Jesús por nuestra salvación. Y por esa imagen de ella, muchos católicos van a compartir de sus bienes a los demás. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces has compartido de tu dinero un plato de comida con el que lo necesita? ¿Cuántas veces has dicho, voy a gastar 2.000, 3.000 córdobas en dulces, en fruta, y lo voy a ir a repartir a los niños? ¿Cuándo lo has hecho? El cristiano de otra denominación le da todo su dinero a un solo hombre. El cristiano católico comparte con la iglesia y comparte con su prójimo, y eso lo hacemos por la Virgen María también. Entonces, no perdamos de vista y no tengamos miedo en celebrar el dogma a la Virgen María de la Inmaculada, ¿verdad? Además de la Inmaculada Concepción, el dogma de la Asunción. Y vemos en María, como dice el grupo GESED, en ti vemos ya nuestra resurrección. En ese bonito canto que se llama, ¿verdad? La Salve María que le canta. Salve María, ¿verdad? Asunta al cielo. Hoy entonces nosotros nos alegramos y esperamos un día que Jesús venga por nosotros y encontrarnos con la Virgen María y verla cara a cara, ver a su Hijo y alegrarnos y reconocer que en el cielo todavía es llena de gracia. Así sea. Bien, hermanos, terminamos esta pequeña intervención, ¿verdad? Pidiéndole a la Virgen María que ayude a nuestras casas, que ayude a nuestras familias, que bendiga a nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestros ancianos, que nos ayude como Cristo, con Cristo, a caminar sobre este mar, que en la Biblia el mar es signo de la muerte, que nos ayude a caminar de la mano de su Hijo Jesús, que por María podamos llegar a Jesús, ¿verdad? Que interceda a ella por nosotros los pecadores. Hacemos nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti nos acogemos, Santa Madre de Dios, y te damos gracias por haber dicho que sí
al anuncio del ángel. Gracias, Virgencita María, por haber traído la salvación al mundo. Gracias, Virgencita, porque hoy nos continúas teniendo como tus hijos. Gracias, Madrecita, por ser nuestra medianera de todas las gracias ante tu Hijo Jesucristo. Te queremos poner nuestra Nicaragua en tus manos, Virgencita. Bendice a nuestra Nicaragua, bendice la iglesia en Nicaragua, bendice la fe para que en Nicaragua podamos salir adelante. Quédate con los niños, quédate con los jóvenes, con los ancianos, con los enfermos, con los moribundos, con los atribulados, con los emigrantes, con los que sufren violencia. Intercede, Virgencita, para que toda esta pandemia de la maldad y del pecado seamos liberadas. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi hermano, estuvo con ustedes, su hermano en Cristo, Wilfredo Sander, en un programa Iglesia Tu Vida es Misión. Les invitamos, ¿verdad?, siempre a que puedan ver en YouTube cuando esté montada, ¿verdad?, esta cinta y las demás cintas de mis hermanos, puedan verla y puedan compartirla, puedan darle like, para que las palabras que mis hermanas dicen y yo las digo con mucho amor lleguen a más personas, ¿verdad? Los invitamos siempre a los futuros programas que se transmiten todos los domingos desde la Parroquia Cristo Resucitado en este su programa Iglesia Tu Vida es Misión. Hasta la próxima, que Jesús y la Virgen María nos bendigan ahora y siempre. Amén.